Bueno, continuamos con Stalin González. Ya llegó Franklin González aquí, un entrevista. Bueno, Stalin, te preguntaba si puede darse un escenario en el cual el PSUV obtenga menos votos que la oposición, pero la oposición menos diputados que el PSUV. Sí, bueno, eso es un escenario que es posible, pero con márgenes pequeños. O sea, toda la intención, lo que hizo en las encuestas, los márgenes son mucho más grandes, eso no ocurriría. Ahora, tú sabes, esta elección parlamentaria no te puede dejar llevar solo por la intención de voto nacional. Son 87 circuitos, 86 circuitos, que son 86 elecciones distintas. Claro, cada una Y tiene cada su una tiene una particularidad. realidad. No es la misma campaña que puede que vayamos a hacer desde la unidad en Katia, por ejemplo, para acortar toda la brecha que se ha venido cortando, que hacer campaña en Caricuado, que lo que tenemos es consolidar la mayoría que hemos tenido. De las últimas 3 hemos ganado 2. De cada elección, cada circuito es una elección distinta. Entonces, a eso tienes que responder la estrategia para poder tener mayoría de diputados, porque no podemos conformarnos con tener mayoría de votos, sino con tener mayoría de diputados. Y si algo sirvió las elecciones, la elección de Capriles, fue documentar todo lo que ocurrió, todos los errores que cometió el CNE, las denuncias que hicimos, que el CNE nunca quiso investigar o que nunca tuvo a bien darnos derecho a revisar las actas de las cajas y cada cosa que pedimos. Ahí se documentó cuáles fueron las mesas donde hubo irregularidad y de ahí tenemos una base para avanzar, ¿no? Mire, ¿por qué un nuevo tiempo no lleva en las listas a Pablo Pérez, que lo dejaron como la guayabera, Como que dicen? no, vale, si no, eso todavía no se ha decidido. La semana que viene dará la mesa, la unidad dará quiénes son los candidatos por Pero consenso me en cada uno llegó de eso los que no, sitios. que no va. Eso es un rumor, todo lo que se diga es Todavía son rumor, rumores. Mire, y, todo es y las rumor. críticas que hace la causa R al hecho de que no hay primarias, está pidiendo primarias en todo el país. No, bueno, yo creo que todavía hay tiempo de hacer más primaria. Yo creo que Pero yo tengo entendido también, que en el CNE, creo que había un lapso para la entrega de sí, la... todavía hay unos días. Ahora, yo siempre creo en la ética, en la ética en la política. Y hay que ser firme con lo que se dice en los medios, con lo que se dice en las reuniones también. Y hay un tema que no se puede hacer también anuncios solamente para conseguir apoyo en la audiencia, sino también tiene que ser así, en los sitios donde se toman las decisiones, hacerse los mismos planteamientos con las mismas fuerzas. Vamos a leer algunos mensajes aquí en el Twitter, ¿no? Para ambos, ¿qué opinión le merece la declaración del señor Chatterton? Infelices totalmente. Sí, creo que él tiene que retratarse y el gobierno venezolano debe pedirle la renuncia a ese señor después de lo que declaró. Porque tiene que ver, además, como lo dijo, con la manera irónica de reírse, como si eso fuera un chiste, al que alguien le dé un tiro en la cabeza. Creo que hay que verlo, cómo fue. Yo invito a todos los venezolanos a se dejen llevar por la opinión de uno y busquen el video y vean en la manera que lo dijo y cómo lo dijo. Sí, él hizo una aseveración en el sentido de que, bueno, de que una invasión, una agresión militar, las balas no perdonarían a chavistas o a opositores, no harían distinción. Lo que me parece que fue inapropiado absolutamente fue el ejemplo, ¿no? Totalmente. Entonces, Sí, un señor eso que ya es otro está tema. representando a Venezuela ante un organismo, no un gobierno. Aquí dice Cristian, citándote, el gobierno de Nicolás Maduro una amenaza para Venezuela. Expongan de la Asamblea que los educadores del Ministerio del Poder Popular para la Educación nos quitaron el seguro por las deudas de las clínicas. Stalin, te propongo que la oposición haga una marcha que se encuentre con una del gobierno y todos como venezolanos rechacemos a Obama, dice Giuliani Bolívar. ¿Qué te parece esa idea? Bueno, yo creo que tienen que ser sinceros, yo lo discutimos al principio, todos esos anuncios tienen que ser sinceros, tú no puedes decir que estás en contra de Obama y seguir mandando 800.000 barriles diarios, decir que la guerra viene en camino y negocias el oro, eso no tiene sentido, o sea, esa guerra no tiene sentido. Para tirarse una guerra hoy en día en el mundo tienes que tener energía, ¿verdad? Y la energía te la da el petróleo. Entonces, ¿cómo tú le vas a dar energía al que se supone que te quiere invadir? No tiene sentido. Lerma Pulido, buenas tardes. El gobierno se la vio en el 2015 preparándose para la guerra con los gringos y no va a trabajar. Antonio Pinto, señor González, ¿por qué los de UNT buscan la vía anticonstitucional? O sea, buscan un golpe de Estado para cambiar de gobierno. ¿A dónde estamos? Hemos participado en todas las elecciones. Además, Manuel Rosales en el 2006, bueno, volvió a quienes no estamos de acuerdo con el gobierno crean en el voto, crean en la vía electoral para llegar al poder. Iván Figuera, los cubanos de alguna manera ayudan a los pobres, los gringos vienen a echar plomo, la injerencia cubana se parece a la de Estados Unidos. Es que no es un tema de defender, aquí nadie está defendiendo a los gringos, yo lo que estoy hablando de lo poco ético y sincero que es el Dice discurso Iván Figuera. del gobierno, y que con esa misma fuerza se hubiesen anunciado esas maniobras militares en el agua territorial de Venezuela, en la frontera del Delta, por ejemplo, que ahí sí está Guyana intentando sacar petróleo, que es energía y es dinero y recursos de todos los venezolanos. Rafael Loreto dice, el gobierno de Maduro es un peligro para cualquier país porque es un paraíso para terroristas de todo el mundo. No,
es un peligro para los venezolanos, es el desastre económico que ha hecho aquí. Marian Barrera, si no están de acuerdo con el intervencionismo, ¿por qué buscaron su apoyo en un principio? ¿Qué piensa del comunicado de Estados Unidos? De Estados Unidos? No, lo he dicho, nosotros no estamos de acuerdo con ellos. Los venezolanos resolvemos nuestros problemas, pero vuelvo, insisto, el gobierno se agarró de ahí para buscar un enemigo externo que no tenía y que no es sincero con lo que está diciendo. Jesús Eduardo Jaime, da lástima la pésima demostración de patria que dio la oposición en la Asamblea. Jamás nombraron a los gringos, amenaza hecha. Esto no es verdad. Aquí no es el tema de quién es más patriota. El que no quién es más patriota, el que está con el chavismo, quién no, ese no es el tema. El tema es que tener ética en el discurso, hay que ser sincero con lo que se dice, es verdad. Vuelvo, insisto, quiénes han entregado aquí nuestra economía, quiénes han entregado aquí cada uno de nuestros recursos, quiénes han endeudado a los venezolanos durante todo este tiempo. O sea, aquí es un tema mucho más allá del tema de las sanciones estas norteamericanas, en el cual no estamos de acuerdo, ¿no? Ixa María Lezama, desde Puerto Ordaz, un gran saludo a Stalin González, estamos claritos, son 7 enchufados sancionados, que no nos involucren a todos nosotros. Javier José Lozada, diputado, todo este tema tiene su inicio en la seriedad de los dos presidentes a la hora de hablar. Bueno, hay otros mensajes por aquí. A Harold Coronado, las sanciones son a 7 funcionarios, no a Venezuela. Jesús Maldonado, la oposición quedó para la historia como los auténticos antipatriotas. En todo caso, aquí no hay oposición. Bueno, esa es su opinión. A esta altura la MUD está desorganizada frente a las parlamentarias. Por favor, actívense, dice Erwin Rivero. No, bueno, la MUD se está organizando. Hay primarias el 17 de mayo, se está trabajando en los consensos, se está trabajando en cada una de las campañas. Tiene falla, evidentemente que tiene falla, no se pueden ocultar y que bueno, hay que resolverla. Y estamos en ese proceso de resolviendo los problemas organizativos que pudiéramos tener de cara a esa elección. El único terrorista del gobierno contra el pueblo, cada día somos más pobres, dice, ¿no? Yo lo cuestiono también, eso lo dice Giovanni Brito. Dice, la peor amenaza en Venezuela es un gobierno que no pega una en materia de seguridad ciudadana, dice, yo lo cuestiono. La oposición está huyendo hacia adelante, dicen en TV que no están de acuerdo con la invasión, pero por Twitter dicen otra cosa, Iván Figuera. Sí, bueno, pues vean mi declaración y mi Twitter, por si acaso. Jesús Hidalgo, mientras esperemos a los marines, ¿por qué no se resuelven los problemas de salud, educación, seguridad, alimentación? Jesús Hidalgo. Es así, que vayan a los hospitales, porque vean, eso sí es atentar contra los venezolanos. Vean los hospitales como están. Adán Camargo, ¿estás de acuerdo con las primarias en todos los circuitos o estás de acuerdo con la MUD que solo serán en 38? No, y lo que digo, yo lo dije desde el principio, estaba de acuerdo con las primarias. Ahora, quienes están solicitando primaria tienen que hacerlo, así como lo dicen en público, tienen que hacerlo en las reuniones donde se decide. Es lo único que yo digo. Yo siempre desde el principio dije que creo que las primarias unían el liderazgo de la unidad en cada uno de los estados, en circuitos, municipios. Ahora, con la misma fuerza que se dice en los medios, debería decirse donde se toman las decisiones. ¿Por qué no se reclama al gobierno de Guyana? ¿Será que están vendiendo al país a cambio de un voto a favor de la OEA? Esas son las preguntas que tiene que responder la Cancillería y el gobierno de Maduro, porque no se actuó de manera igual, donde ahí sí se está lesionando totalmente el derecho de cada uno de los venezolanos. Él verá, finalmente, ya para terminar, deberías preguntarle a Stalin González qué opina de lo que dijo Obama de torcer el brazo a los países. Yo no sé, nosotros no estamos de acuerdo con eso, ¿no? Yo creo que el gobierno lo que trata es desviar el tema. El tema real de Venezuela es otro, un problema económico, de inflación, de escasez, de inseguridad, de servicios públicos que no funcionan. Ese es el problema real. Bueno, gracias, Stalin. No, gracias a ti. Stalin González, diputado del partido Un Nuevo Tiempo. Bueno, hijo de Nicolás González, gran amigo. Por cierto, saludos a Nicolás. Bueno, Nicolás González. Vamos a hacer una pausa, al retorno con Franklin González, internacionalista.